Hola y bienvenidos a una reseña más. Hablemos de María Antonieta, una película publicada en el 2006 y dirigida por Sofía Coppola, la cual nos permite ver el gran cambio que tuvo la vida de María Antonieta desde su compromiso con Luis XVI desde tan temprana edad. Y bueno, cómo tuvo que aprender a gobernar a sus 19 años y no puede faltar hacer mención a ese catastrófico final. María Antonieta se casó con Luis XVI con el fin de firmar un pacto de amistad entre dos países, Austria y Francia. Un poco incómodo, ¿verdad? Pero bueno, este pacto solo se cerraría si consumían el matrimonio o de lo contrario iba a ser abolido, que era lo que pues en ese momento a los reinos les preocupaba un poco. Y hago un breve paréntesis para contarles que Luis XVI no estaba de todo conforme con esta idea. A medida de que los años pasaban, María Antonieta poco a poco se fue acostumbrando a vivir en esa zozobra, en esa sociedad fría, reglamentada y cruel que criticaba y juzgaba la vida de los demás sin ningún tapujo. Muy pronto esta delfina se cansaría de eso. Y bueno, fue esa la razón por la que se empezó a escapar a fiestas, a darse lujos que antes no podía. Pero la vida le dio un gran cambio, porque luego de que el rey Luis XV muere, estos dos delfines deben prepararse para recibir el reino. Adicional a eso, luego de varios años, María Antonieta por fin logró tener un hijo, pero no es lo que todos esperaban, la cual se llamó María Teresa. Pero la situación de su crianza fue un gran conflicto, porque según el reglamento del reino, ella no podía alimentarla o cuidarla todo el tiempo, debía privarse de algunas cosas. Y bueno, ya para ir finalizando esta gran reseña, hay un detalle que es clave mencionar, y es el hecho que en uno de los arrebatos que le dio a María Antonieta, ella tuvo una aventura con el militar Count Axel Fersen, un hombre muy apuesto, el cual conoció en una fiesta de máscaras y con el que quizás ella se dio cuenta que no estaba del todo enamorada de Luis XVI. Pero por cosas del destino, él la dejó de un lado en el momento donde María Antonieta decide quedarse con Luis XVI cuando el reino estaba pasando por la toma de Versalles, cuando decide afrontar esa grande revolución. Y analizando un poco más a fondo esta película, podemos observar algunas características e ideas del contractualismo, de la cristiandad y la sociedad. Esto se puede observar en el momento en que los países Austria y Francia deciden firmar un pacto o un acuerdo por medio de un matrimonio. Este antecedente fue uno de los que impulsó a Hobbes a escribir el Leviatán, características de un Estado absolutista. Y está presente en la película porque para sellar esa guerra civil entre Francia y Austria deciden casarse, que está relacionado un poco con la característica anterior. Aunque esto es algo subjetivo, ya que como bien sabemos en la Revolución Francesa se luchaba por la igualdad y por abolir ese poder absolutista. Y bueno, la brecha entre los demás recursos económicos y los trabajadores generaba cierta enemistad entre estos dos bandos. El temor a la muerte que describe Hobbes se puede ver cuando el reino se toma a Versalles y bueno, las personas que estaban enfrente del poder del reino deciden huir con miedo a que los mataran o los lastimaran de una forma violenta, a excepción de Luis XVI y María Antonieta, que prefieren quedarse y hacerle frente a la revolución. Este estado dejó de funcionar porque cuando María Antonieta dejó de un lado sus deberes de reina y su cuidado con el reino por darse lujos que después de todo no eran tan necesarios, y uno solo gobernando no es mayor cosa. En pocas palabras, no había quien controlara el reino. Esta característica a la que hace mención John Locke se ve cuando es casi inevitable ver que pocos están frente a grandes riquezas y recursos, pero es algo que quizás no se ha abolido porque actualmente esta desigualdad sigue presente. Y ya para finalizar, en cuanto a mi opinión, pienso que a veces tendemos a juzgar la historia desde un solo ángulo. Pero cuando aparecen películas como estas, ponen tal vez en duda que si lo que cuentan los libros o algunos documentos históricos es la verdad o es solo una parte pequeña de lo que en verdad sucedió.
Y adicional a eso, considero que no es tan agradable poner la felicidad de un reino antes de la tuya, porque aunque uno lo haga de corazón, o en este caso por un acuerdo, siempre va a quedar ese vacío de que se pudo haber hecho muchas más cosas por uno mismo. Pero claramente se ve que a los demás no les llama mucho la atención saber cuál es tu verdadera intención, porque para ellos es muy fácil juzgar lo que no conocen.